Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca. Que Dios les bendiga grandemente. Continuamos con la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver versículos 9 y 10. El tema es el pueblo adquirido por Dios. Y la semana pasada pues vimos al apóstol Pedro que nos enseñó que el Señor Jesucristo es esa piedra viva, ese cimiento, ese fundamento que es realmente lo que es la base del edificio de Dios, que el mismo Dios edifica, al cual debemos estar constantemente acercándonos y permaneciendo en él. También menciona Pedro que el recibir el Evangelio de Cristo, recibir esa piedra viva, pues es una gran bendición de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque realmente hemos sido salvados de una condenación eterna. Pero esa persona que no recibe, que rechaza, que rechazó en esos tiempos y que rechaza hoy día, por otro lado, pues tendrá una consecuencia muy grave, que es juicio e ira eterna. Entonces todo aquel que por el Evangelio de la Gracia recibe a Cristo, dice Pedro, que es llamado piedra viva. Y esas piedras vivas son colocadas, dice Pedro, en el edificio de Dios, ese edificio espiritual que Dios está edificando como un constructor. Entonces vemos que todo se construye en Cristo, y si no es en Cristo, como la piedra angular se derrumbaría. Cristo es la piedra del ángulo, Cristo es el comienzo del edificio espiritual de Dios, y todo se construye en base a la piedra del ángulo que es Cristo Jesús. Así que hoy vamos a dar continuidad, vamos a ver que vamos a tener una identidad, la cual nos lleva a pertenecer a una comunidad, esa comunidad cristiana, ese pueblo de Dios que no se formó solo porque sí, sino que fue adquirido por Dios. Y ahorita vamos a ver el por qué. Así que vamos a continuar con nuestra lectura. Estamos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hacemos pausa en el versículo 9. Recuerden que vamos a ver solo dos versículos, es el 9 y el 10. Estamos en el 9 ahorita. Y vemos que Pedro pues había terminado de hablar de aquellas personas que iban a tropezar, o sea que estaban tropezando y que iban a tropezar. ¿Por qué? Porque estaban rechazando la piedra viva que era Cristo, la piedra que los constructores desecharon. Entonces esa piedra angular que era Cristo fue desechada. Y obviamente Pedro está diciendo que los que la desecharon pues iban a tener realmente consecuencias, pero nos habla de esas personas que recibieron también esa piedra viva, ese evangelio, con un corazón dispuesto, y que ahora tienen una identidad. Y todo aquel que recibió a Cristo, que recibió el evangelio de Cristo con un corazón dispuesto, y todo aquel que rinde su vida al señorío de Jesucristo, se le da una identidad. Antes de esto eran seres comunes y corrientes, seres humanos comunes y corrientes, pero ahora Pedro dice que tienen una identidad, y esa identidad empieza ahorita de una manera, en una esfera donde se va a desglosar en varios puntos, y uno de esos puntos dice que Pedro que ahora son linaje escogido, o sea, todo aquel que desechó y desecha a Cristo y su evangelio tiene una identidad humanista, una identidad secular, y es establecida en la autonomía, o sea, no quiere realmente tener nada que ver con la dependencia de Dios, está enfocado en su autorrealización, pues solo quiere cumplir sus deseos egoístas, no quiere tener nada con el Señor, quiere ser su propio Dios, o quiere fingir creer en Dios, pero quiere vivir en un sentido opuesto a los que caminan con Dios. ¿Y por qué? Porque pues no quieren nada con Dios, no quieren que realmente su pecado sea expuesto, no quieren renunciar a nada de lo que a ellos les agrada, ¿no? Es por eso que Pedro menciona que estos van a traer consecuencias, pero los que sí recibieron a Cristo, los que sí realmente dispusieron su corazón a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de la Gracia, ellos rindieron su vida al señorío del Señor Jesucristo, y dice Pedro que se les ha dado una identidad, y esa identidad trae un propósito. Entonces esta identidad solamente puede ser establecida por Dios, y es a través de la gracia redentora en Cristo Jesús. No se la puede otorgar otra persona, no se la puede otorgar a alguien, o no se le puede otorgar por obras, o por cumplir la ley, o por ser muy generoso, sino que es por gracia divina. O sea,
fue llamado a ser linaje escogido. ¿Por qué? Por gracia de Dios. O sea, de alguna manera es un regalo. ¿Por qué? Porque no es merecido. ¿Ok? Entonces todo este hombre o mujer que en el tiempo de Pedro verdaderamente dispuso su corazón a escuchar el evangelio y creyó, se arrepintió, ahora es llamado linaje escogido. Hoy día también todo aquel que rinde su vida al Señor de Jesucristo, que se arrepintió, que pasó por el mismo proceso, es linaje escogido. Pero hay que entender que no somos linaje escogido por nuestros méritos, o no fue porque fuiste a una iglesia o porque hiciste alguna oración, de alguna manera te llevaron una oración para que según tú ya seas salvo, o porque participaste en las actividades de la iglesia, o porque servías en las iglesias, o porque realmente tienes el conocimiento bíblico. No es por eso que tú fuiste elegido o llamado linaje escogido. Fuiste realmente escogido por la gracia, por el amor y por la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo, recuerden que es la representación de la gracia de Dios. La gracia, cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, Él era la gracia de Dios, es la misericordia, es el amor. Es por esta misericordia de Dios que el Espíritu Santo te dio convicción de pecado, te enseñó que estabas totalmente condenado, te abrió el entendimiento para que puedas ver esa realidad que no podías realmente alcanzar por ti mismo, estar o recibir la salvación o la gloria de Dios. Entonces te muestra también la esperanza, y que la esperanza es Cristo, la misericordia, el amor, estaba en Cristo y está en Cristo hoy día. Entonces fue por eso que, por la misericordia, que el Espíritu Santo te dio la convicción, y así fue que te llevó al arrepentimiento y te convertiste a Cristo. Y esto fue solamente por la gracia de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es ese creador de este universo tan vasto. Dios es ese creador de las estrellas, de la luna, del cielo, de los mares, de los ríos, de los animales, de los árboles, de todo lo que tú puedas ver tangiblemente e intangible, que es invisible. Dios lo creó. Dios nos creó a nosotros, los seres humanos. De alguna manera Dios formó al hombre del polvo y luego sacó de la costilla a Eva, y de ahí fue que venimos nosotros. Así que este Dios es este Dios que creó todo esto y que sustenta todo esto. No solo lo creó, sino que el universo de alguna manera está en su control, es sustentado por su poder. Esta tierra gira sobre su propio eje porque es sustentado por Él. Todo ese sol, esos rayos que saca ese sol porque la tierra los necesita, es sustentado por Dios. Él sustenta todo el universo, Él sustenta lo visible, lo invisible, incluyendo nuestra propia vida. Él sabe cuándo vamos a morir. Él nos da el aliento de vida y Él sabe cuándo vamos a morir. Entonces este Dios omnipotente, este Dios santo, este Dios justo, este Dios soberano, es ese Dios que ha establecido que tengamos una identidad como pueblo santo, los que ya se arrepintieron, los que ya rindieron su vida a Cristo. Nos ha llamado pueblo santo, pueblo adquirido. Entonces somos linaje escogido. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios había elegido a Israel como su pueblo. Y estos mismos títulos que acabamos de mencionar, que Pedro menciona, linaje escogido, nación santa, y todos estos 5 que estamos viendo, pueblo adquirido por Dios, el Señor lo mencionó por Israel en el Antiguo Testamento. Estos títulos los podemos ver 3.500 años atrás, por ejemplo en Éxodo capítulo 19, versículo 5 al 6. Y podemos ver también en Deuteronomio 4:20, Deuteronomio 7:6. También lo podemos ver 2.750 años antes, igual en Isaías 43, 20 al 21. Y dan testimonio de que realmente estos títulos fueron realmente ofrecidos al pueblo de Israel. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Por eso vemos que aquí hay 2 grupos de personas elegidas, el pueblo de Israel y lo que es la iglesia. Entonces Pedro estaba mostrando que la nación de Israel
era llamada un pueblo escogido y que la iglesia era llamada una nación adquirida, o sea, una nación elegida o un pueblo adquirido. Entonces Pedro estaba escribiendo esta carta, recuerden, a los que fueron dispersados en la zona de Turquía, en la zona de Turquía, y les estaba diciendo que era Asia Menor. Les estaba diciendo que aunque seguramente no parecían un linaje, no parecían un pueblo escogido, porque obviamente estaba muy marcado que todo Israel era el pueblo escogido de Dios. Entonces él estaba hablando prácticamente sí habían judíos, pero habían más gentiles, ¿no?, en la iglesia. Entonces vemos que Pedro le estaba diciendo que aunque ellos no se veían de ese linaje, aunque ellos no parecían el pueblo elegido, realmente lo eran. Realmente lo eran, ¿por qué? Por Cristo. Porque Cristo realmente dio esta oportunidad. Aunque fueron hombres y mujeres comunes, aunque vivieran humildemente, o sea, bajo alguna condición social muy baja, a veces la pobreza, aún así ellos realmente, Pedro está diciendo, son realmente elegidos por Dios. Son pueblo adquirido por Dios. Y hoy día es lo mismo. Cualquier persona, desde la más pobre hasta el más rico, si realmente rinde su vida a Cristo, es pueblo adquirido por Dios. Aquí el Señor no está buscando si eres en alguna posición social, si tienes dinero. No, el Señor está viendo realmente que las personas se arrepientan, que tengan un corazón quebrantado, que se humillen, que sean humildes. ¿Para qué? Para que el Señor los haga pueblo adquirido, para que esas personas rindan su vida y el Señor los convierta en ese pueblo adquirido. Somos ahora los cristianos un linaje escogido, una nación elegida, un pueblo elegida por Cristo. Así como los israelitas habían sido elegidos en un principio, ahora los gentiles pasaron a tener esa oportunidad de ser elegidos como pueblo de Dios. Y no solo eso, se les ha entregado las llaves del reino, o sea, habían sido entregados a la iglesia, o sea, el inicio del ministerio que Dios había empezado estaba continuando por boca de los apóstoles. Esas llaves habían sido pasadas a manos de los apóstoles y es pasado a manos de la iglesia. Nosotros estamos llevando el evangelio. Hoy día tenemos esa obligación, proclamar el evangelio, porque la iglesia es ese instrumento que Dios eligió para dar a conocer sus virtudes, las virtudes de Dios. Y recuerden que las virtudes de Dios es la gloria de Dios, son las excelencias de Dios. Así que este honor ha sido dado a los cristianos, a la iglesia. Es algo, un privilegio muy grande y no es apreciado muchas veces. Así que, hermanos, somos esa iglesia, tenemos ese ministerio y debemos realmente dar gracias a Dios porque nos ha puesto en su plan y nos ha dado este privilegio de proclamar el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, las cosas que antes eran exclusivas y solo pertenecían a Israel, ahora son propiedad del cristiano. Lo tenemos en un sentido más grande y espiritual. Somos un real sacerdocio. No solo somos elegidos, también somos un real sacerdocio. Los oficios de realeza y sacerdocio que habían sido pues prácticamente para el pueblo de Israel, habían sido apartados para ellos. Dios los había elegido para que fueran sus sacerdotes. Sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Rechazaron al Señor. Entonces hoy día cada cristiano es un sacerdote. Israel tuvo un sacerdocio. Hoy la iglesia es un sacerdocio. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia puede tener acceso a Dios. Ya no hay ese velo, fue partido y tenemos ese acceso a Dios como lo tenía el antiguo sumo sacerdote que entraba cada año al tabernáculo, al lugar santísimo. Pero nosotros ahora como cristianos podemos entrar libremente, no solo cada año, sino en cualquier momento del día. Las 24 horas del día. Es un privilegio que nosotros tenemos poder venir al trono de la gracia y recibir misericordia en todo momento. Entonces, esto debemos de verlo. ¡Wow! ¿No es algo maravilloso? Poder venir a recibir oportuno socorro. Poder venir a la presencia de Dios para que nos perdone nuestros pecados. Poder venir a la presencia de Dios para recibir gracia, para soportar lo que venga en nuestras vidas. Poder venir al trono de Dios para ser consolado en medio de tribulaciones.
poder venir al trono de Dios para dar gratitud por lo que hace por nosotros o lo que ha hecho por nosotros, ¿no es algo maravilloso? Primera de Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esto no quiere decir que cualquier persona que sea justo, el Señor va a estar realmente observándolo. No. Los justos son los justificados por su Hijo Jesucristo. Los que fueron salvados por Cristo y que Cristo les imputó la justicia al ellos ser quebrantados, al ellos ser arrepentidos, a ellos rendir su vida a Cristo. Estos son los justos. Entonces, esto es una hermosa realidad. El Señor está realmente, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor oye a su pueblo. Ese pueblo que rindió su vida a Él, lo oye y dice que tiene sus ojos sobre los justos. O sea, tiene cuidado de Él. Los oye y tiene cuidado de ellos. ¡Qué bendición! ¡Wow! Dices. Entonces Pedro afirma que como cristianos ahora somos también un sacerdocio real. O sea, que somos hijos del rey, del sacerdote, del sacerdote que realmente es Dios, que se entregó, de ese rey del universo. Somos sus hijos y tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder buscar esa ayuda, esa gracia que dijimos necesitar, necesitamos la ayuda, la fortaleza de Dios. ¿Para qué? Para resistir a todo lo que venga a nuestras vidas, el pecado sobre todo, pero también para resistir tentaciones, para resistir a Satanás. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Porque Cristo lo hizo posible. Por Cristo somos libres de la esclavitud de pecado. Ya no podemos estar esclavizados a Él. Podemos realmente resistir el pecado porque Él nos hizo libres. Se puede presentar una tentación, pero tenemos la gracia, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resistirla o para huir. Para orar, para poder vivir en este mundo totalmente caído, lleno de tinieblas, y poder estar en medio de la voluntad de Dios. Estar siempre en esa luz que es la palabra, que es la voluntad de Dios. Por eso podemos recibir oportuno socorro, podemos recibir su gracia, cosa que una persona que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con Cristo, no puede hacer. Él no puede hacer esto. Aún lo clame, lo pida, no le va a ser dado. A menos que se arrepienta, a menos que le pida al Señor que lo perdone de corazón. Y el Señor no puede ser engañado. Él va a ver si realmente es de corazón. Si realmente has escuchado la palabra y esto te ha mostrado a través del Espíritu Santo que realmente necesitas ser salvado por Cristo. Es la única forma que el Señor te va a perdonar, te va a limpiar, te va a hacer parte de ese pueblo adquirido por Dios. Entonces, estas personas que no conocen de Dios, un inconverso no puede hacer nada de esto. Se requiere el poder sobrenatural de Dios. Se requiere al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que un sacerdote, porque ahora somos nosotros real sacerdocio, un sacerdote en ese tiempo que hacía ofrendas. Esto es algo que el cristiano debe de hacer. O sea, como es linaje escogido, como es real sacerdocio, debe consagrarse. Y esto lo podemos ver cuando Pablo lo menciona en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, donde dice que debemos nosotros presentar nuestros cuerpos, todo nuestro ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, es nuestra máxima adoración. Consagrarnos al Señor es nuestra máxima adoración. Debemos llevar una vida ¿qué es consagración? Debemos llevar una vida que se entrega totalmente al Señor. O sea, esto va prácticamente a ser una ofrenda viva. Nosotros nos vamos a ofrendar a Dios y como lo vamos a hacer de corazón y como lo vamos a hacer verdaderamente porque amamos al Señor, reconocemos que Él nos amó primero y realmente somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido. Lo vamos a hacer como un seguidor de Cristo, y esto va a traer un aroma, un olor fragante ante la presencia de Dios. Esto el Señor lo hizo.
El Señor Jesucristo lo hizo. Él se dio en su totalidad. Él se consagró totalmente. Y si nosotros somos seguidores de Él, pues debemos seguir sus pasos. Él se consagró hasta lo sumo. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús dejó su gloria, lo hemos dicho anteriormente, para venir a humillarse. No se aferró a ser Dios, aún siendo Dios. Él dejó su gloria, vino a encarnar, vino a ser humillado, vino a ser maltratado, vino a ser injuriado, vino a recibir la ira de Dios, vino a recibir la muerte en la cruz y recibió la ira de Dios. ¿Por qué? Por obediencia. Entonces el que se dice ser un seguidor de Cristo tiene que realmente demostrarlo. O sea, tenemos claramente que Cristo hizo esto. Y si tú eres seguidor de Cristo, debes tenerlo bien claro, debes estar totalmente convencido que fuiste comprado por Él, que fuiste comprado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección. ¿Y qué debo de hacer ahora? Como ya soy de Él, soy siervo del Señor, debo andar como Cristo anduvo, con una vida íntegra, con una vida agradable a Dios, una vida sacrificial por llevar el Evangelio, una vida sacrificial por la iglesia, por obrar realmente en esa obra que Dios ha puesto, donde te ha puesto. Orar en privado, orar como iglesia colectivamente, pues dice acá que somos una familia de sacerdotes. No puedes excluirte, no puedes sentirte aparte de la familia. Tienes que ser integrado porque eres un cuerpo, eres miembro de un cuerpo del Señor. Porque ahora somos no solo una familia de sacerdotes, ahora somos también una nación santa. Y este es el siguiente título que pone Pedro en nuestra identidad, que ya somos salvos. Y la elección y la santificación, dijimos que no pueden ir separadas. Entonces debemos santificarnos, somos una nación santa, debemos santificarnos en su palabra, debemos enfocarnos en vivir una vida en santidad. Somos santos en nuestra relación con el Señor, porque Cristo es nuestra justicia. Pero por medio de esta justicia que Cristo nos dio, podemos ser santos ante Dios y podemos caminar en santidad. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces podemos caminar en santidad, podemos luchar contra el pecado, podemos crucificar el pecado si ya somos linaje escogido, si ya somos real sacerdocio, si ya somos nación santa. Así que es un hecho que habrá evidencia en nuestro caminar con esa nueva identidad como una familia real, santa, perteneciente a ese Dios santo, a ese Rey del universo. Entonces debemos entender que esto nos debe llevar a la obediencia al Señor. El Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad. Así que debemos nosotros obedecer esa verdad. Así que si estamos realmente en la verdad, es porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y como cristianos vamos a dar un fruto divino. Porque ¿qué árbol bueno, dice el Señor, produce frutos malos? Ni un árbol malo puede producir buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Se les conoce por sus frutos, dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20. Entonces Pedro nos da otro título a los cristianos que se encuentran dentro de la esfera de la identidad divina. Dentro de ese pueblo adquirido, dentro de esa nación elegida, se encuentra varios títulos que ya mencionamos, entre ellos pueblo adquirido por Dios.
Somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora los cristianos son especiales. ¿Por qué? Porque pertenecen, dice, adquirido por Dios, pertenecen a Dios. Dios los compró. Aunque Él los creó, todavía sí los redimió, los compró. Son un pueblo que ha sido comprado y por lo tanto pertenece a Dios. Pertenece a Dios, es su posesión propia. Le pertenecemos por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si esto no hubiese pasado, no seríamos pueblo adquirido por Dios. Mucha gente niega la cruz de Cristo, niega lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, no caigamos en el error. Somos pueblo adquirido. Somos un pueblo que ha sido comprado. Su obra de redención requirió el precio más alto que pueda haber y era la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre. Por eso el Señor tiene un pueblo propio, adquirido por Él mismo, debido a ser que el sustituto de todo ser humano al recibir el castigo de la humanidad que la humanidad merecía, no Él. Él lo compró, Él se dio para comprarlo. No hay la mínima ayuda ni mérito en el ser humano, porque Cristo lo pagó todo. Cristo nos dio la libertad y somos ahora un pueblo comprado no por ayuda del ser humano, sino porque Cristo lo hizo posible. Ningún ser humano podía hacer algo. Somos salvos y justificados por la justicia de Cristo y ni siquiera la mínima ayuda del ser humano. Nuestra justicia ya sería una mancha. Nuestra justicia ahora es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ilustrarlo para entenderlo mejor. Puede ser que encontremos en alguna tienda de antigüedades cosas como ordinarias, como un sombrero, como un bate de béisbol. Y estas cosas pues realmente son ordinarias y no son importantes, pero se hacen importantes cuando pertenecen a alguien que es importante. Por ejemplo, un sombrero y un bat. Vamos a suponer que lleguemos a la tienda. ¡Ay, mira! Ese sombrero perteneció a Charles Chaplin. Fue un famoso. ¡Ah, mira! Este bat de béisbol perteneció a Baby Ruth. Entonces, ¿y Dios? Dios, que es lo más grande que puede haber en todo el universo, toma gente común, ordinaria, y como Él las ha tomado ahora, las hace especiales. Las hace pueblo adquirido. Él las hace especiales porque antes no eran pueblo. Pedro lo está diciendo, no eran pueblo. Pero ahora, dice Pedro, ahora son pueblo de Dios. Los cristianos, antes de ser cristianos, estuvieron sin estos hermosos privilegios. ¿Por qué? Porque no habían visto la misericordia de Dios. Pero ahora que Él los llama, ahora que les hace ver su gracia, ahora que les hace ver su compasión, y que ahora que ya vieron que realmente no podían hacer nada y que solo Cristo podía hacerlo, y que estaba la gracia derramada y vinieron arrepentidos, ahora han alcanzado la misericordia de Dios. Y es ahora que ya son parte de ese pueblo santo, aunque no parezcan. Dice Pedro, ahora son parte de ese pueblo santo. Tienen una nueva identidad que trae un propósito. Antes no pertenecían a esa comunidad cristiana, pero ahora pertenecen a Dios y son parte de su pueblo. Ahora son una familia escogida en Cristo. Ahora somos de Cristo y somos una familia en Cristo y que tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque somos un sacerdocio al servicio del Rey. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y esto para qué? Y acá dice Pedro, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito de estos privilegios tan altos y gloriosos no es para que nos sintamos todos así como que, wow, mira, ya somos sacerdotes y ya somos hijos de Dios y nos empezamos a inflar como un globo de helio. No fue para que nos llenemos de orgullo, de altivez, no. Fue para anunciar las virtudes de aquel que se humilló por ti, por mí, aquel que murió en la cruz del Calvario. Debemos seguirlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor y debemos ser
como con un corazón semejante de Él. Síguelo. El Señor es humilde, no altivo ni orgulloso. Fue manso, no creído, ni quiso que vean que es un sabelotodo. Aún lo era, un sabelotodo. No quiso mostrarlo. Entonces tenemos que ser como Él, un verdadero siervo, porque Él dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces tenemos que sujetarnos como Cristo lo hizo ante el Padre. Aún siendo Dios mismo Cristo, aún estando al mismo nivel o estatus divino, pero diferentes roles. El Padre da el plan y el Hijo obedece, pero son igual en el nivel de Dios. Y Él se está sujetando. Entonces tú eres seguidor de Cristo, sujétate a lo que la Biblia dice, sujétate a lo que Dios ha estipulado y ha puesto en la obra de Dios en la iglesia. Sujétate a lo que el Señor realmente te muestra que debes sujetarte. El Señor humildemente no abrió su boca e hizo grandes cosas por su familia. Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Realmente debemos sujetarnos. Y ya que es verdad que fuimos llamados, ya que es verdad que somos creyentes con un nuevo principio de vida, una identidad completa, linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Tenemos toda la identidad. En esa esfera de estos títulos es esa identidad. O sea, pueblo adquirido por Dios, pueblo comprado por Dios, somos realmente de Cristo. Y esto que es asombroso porque obviamente, ¿cómo podíamos ser esto? Solo Cristo lo podía hacer posible. Esto no puede venir de la nada. Entonces, esto que ya somos debe ser evidente. O sea, debe mostrar en el cristiano o en la cristiana conversa una evidencia de que ya somos esto. Es un hecho que esto trae cambios extraordinarios en tu vida. Ya eres de Cristo, eres escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Dónde están esos cambios que realmente trae a tu vida? Algo tuvo que cambiar porque esta identidad Dios te la dio. Y con un poder sobrenatural. El Espíritu Santo está renovando y está impulsándote a que tengas esa identidad y que realmente sea evidente que Cristo realmente vive en ti. Cristo lo hizo posible por su muerte y su resurrección. Entonces, debe haber cambios en los cristianos, pero no cambios leves. En un cristiano verdaderamente debe haber un cambio radical. Debe afectar su interior al grado que su entorno cambie. Su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de reaccionar. Debe haber todas las ganas e intenciones de servir a Dios. Y no solo se sirve en la iglesia, en todo tu caminar. Anunciando las virtudes, que son las excelencias de Dios, que vean la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está cegado por un velo que Satanás ha puesto. Pero tú eres pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar estas virtudes, para romper esas fortalezas. Y el Espíritu Santo junto con nosotros, con la palabra, está trabajando. Es un equipo, es un equipo. Entonces debe haber cambios radicales en ti. Debe haber todas esas ganas de servir, de anunciar las excelencias de Dios. Dios hizo una obra en excelencia en nosotros. Entonces debe de haber una obra sin defecto, porque Él lo hizo todo sin defecto. Él dijo, consumado es, y todo se pagó. Y nosotros debemos de llevar estas virtudes de Él que son sin defecto. No en defecto nosotros, sino sus virtudes, la verdad de Dios. La verdad de Dios. No debemos callar, debemos anunciarlas. Pero hay que tener cuidado. Hay que tomar en cuenta que no se trata de condenar a las personas, ni de ser un presumido, ni de ser orgullosos, ni de ser altivos o prepotentes, no. Porque muchos al escuchar que son, o sea, realmente que tienen todos estos títulos, como dijimos hace un momento, real sacerdocio, pueblo elegido, nación santa, pueblo adquirido, wow, todo esto que hace que, oye, somos hijos del rey. O sea, debemos de ser
no podemos hacer esto, no debemos humillarnos. No, espérate, tranquilo. Todos esos títulos, como dijimos hace un momento, no te llevan a que te infles como globo. El Señor es claro en Mateo capítulo 23, versículo 12, al que se exalte, al que se enaltece, eso significa, será humillado. Todo esto no es para que te levantes, sino que es para que te humilles y realmente sirvas a Dios y que vean la gloria de Dios y que vean las excelencias de Dios en lo que tú eres, en lo que tú hablas, en lo que tú profesas. Entonces, ten cuidado, porque si tú te empiezas a inflar, es seguro que el Señor va a poner un puño de alfileres cerca de ti para que te desinfle. Es triste que se enseñen en muchas iglesias que como somos hijos del rey, tenemos el derecho de tener lo mejor de todo, que debemos salir de la pobreza, que debemos actuar con soberbia y sin humildad. Y eso no es de Dios. El Señor no formó un grupo de políticos adinerados para impactar al mundo. Vemos que el Señor, hombres pescadores comunes y corrientes, sin dinero, con eso impactó al mundo. Y es impactado hasta el día de hoy. Entonces, estas cosas no son necesarias. El Señor sabrá qué recursos o qué necesitamos. El cristiano debe vivir dependiendo de Dios y confiando, y no solo confiando, sino contento, tener contentamiento con lo que Dios le da. Entonces, ten cuidado con el enfoque que estás tomando. El Señor Él dijo, cuando vino el rico, yo quiero, Señor, la vida eterna, ¿qué se requiere? Bueno, vende todo, sígueme. Y bueno, yo vendo todo y hago esto ahora que, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. O sea, Él nunca nos enfocó a lo material, nunca. Entonces, ¿por qué tú lo vas a hacer? Pedro se estaba refiriendo a que debemos llevar el Evangelio, no solo proclamarlo, sino en nuestra vida. Que se vea que realmente somos ese pueblo adquirido por Dios, que se vea que tuvimos ese encuentro con Dios, que se denote que tenemos una relación estrecha por Cristo y que sea reflejado Cristo en nuestra vida, una vida cristocéntrica que refleja la gloria de Dios. Debemos ser diligentes, debemos tener compasión por compartir las excelencias del Señor, la gloria de Dios, las buenas nuevas de salvación. No debemos hacerlo con intenciones carnales, porque a veces enseñamos, evangelizamos o predicamos, pero con malas intenciones. Quiero ser popular. No debemos hacerlo porque quiero tener muchos seguidores. Esto debe ser porque realmente tú amas a Dios y tienes un corazón alineado con el de Dios y empiezas a ver a las personas que realmente están como pastor sin ovejas, que se están yendo al infierno. Y esto va a traer compasión y va a mover tus entrañas a que tú hagas algo. Entonces, cuando veas a las personas y veas que no conocen al Señor y veas que están condenadas, tu corazón debe partirse. Debe tener compasión, misericordia. Porque el buen pastor no es pastor de ellos. Y Cristo es el buen pastor. Entonces necesitan ser salvadas por el buen pastor. Entonces tú con tu compasión debes anunciar diligentemente las excelencias de Dios. Es de vital importancia. Día a día debes de pedirle al Señor que ponga personas a ti. Y que sean preparadas, que su corazón sea preparado, orar para que su corazón sea preparado para recibir las excelencias del Señor. Antes de que lleves el Evangelio, todo esto debe ser orado. Y después vas y lo proclamas a quien se te ponga enfrente. Debes de orar también cuando lo escuchas, después de que haberlo escuchado, orar por esas personas. Y no dejar de estudiar. Estudiar siempre la palabra, porque el cristiano nunca deja de estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar todo el consejo de Dios, tiene que enseñar las excelencias de Dios para alabar y adorar a Dios con esa vida. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 2 dice, porque en otro tiempo no erais pueblo. Pasamos al versículo 10, porque en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Entonces, la frase que utiliza acá Pedro, en otro tiempo no erais pueblo de Dios, vemos que está enfatizando que no pertenecíamos a Dios, que estábamos totalmente lejos de Él y que estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo Pedro, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya has alcanzado misericordia. Entonces Pedro les está recordando a los de Turquía, de Asia Menor, que antes no eran de Cristo, y nos recuerda a nosotros también, que antes no éramos de Cristo, no eran pueblo de Dios, no éramos pueblo de Dios, no conocíamos a Dios a través de Cristo, no lo conocíamos. Y esto era ¿por qué? Porque no habíamos alcanzado misericordia, porque Dios es rico en misericordia, rico en compasión, toda la humanidad la necesita. Y es extendida ricamente a través del Evangelio, a través de su Hijo amado. Entonces, es extendida a través de ese Evangelio que se nos ha encargado a los que ya son de Cristo de compartirlo, de llevarlo diligentemente a todas las naciones. Llevar, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8. Y hoy día el Evangelio está en todas las naciones. Solo que falta llegar a los rincones de cada nación, a los rincones de cada lugar, porque ha llegado a todo país. Todos, no hay uno que no necesite de Cristo. Todos necesitan urgentemente el Evangelio de Cristo para ser salvados, para alcanzar misericordia, porque hay condenación. Y hoy esto puede ser posible. Tú puedes acudir al Señor para recibir la misericordia si aún no te has convertido. Dios estaba en ese tiempo y está haciendo algo nuevo. Está llamando a los pecadores al arrepentimiento para perdón de pecados. No es una oración. Hay que arrepentirse. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Que se vea que te arrepentiste, que vuelves a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. ¿Para qué? Para que así puedas unirte a este nuevo pueblo de Dios y seguir extendiendo misericordia sobre ellos. Porque su misericordia es desbordante. Más que su ira, más que su juicio. Y esto lo prueba que envió a su Hijo, a su unigénito Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué significa esto? Que se arrepiente, que realmente rinde su vida a su señorío, rinde totalmente su vida a su señorío, para que no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces no desprecies esta hermosa y grande oportunidad que Dios te está dando y que no merece, ningún ser humano la merece. Es gracia, o sea, amor de Dios inmerecido. No lo mereces, no lo merecía. Nadie lo merece. Hasta el más vil o el menos vil, nadie lo merece. Sin embargo, Él derrama porque Él lo prometió. Él dijo en Joel 2:28-32, derramaré de mi espíritu sobre toda persona. A todo aquel que se arrepintiera, o sea, que invocara el nombre del Señor, será salvo. Que se arrepintiera, que realmente se quebrantara, que el Espíritu Santo lo convenciera y que viniera a rendir su vida totalmente al señorío de Jesucristo. A esa persona será salva. Habrá salvación, dice, como ha dicho el Señor. Y dice, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. O sea, no seremos muchos, seremos un remanente, solo un remanente. ¿Por qué? Porque muchos no quieren disponer su corazón. Muchos no quieren rendir su vida a Dios. Y muchos han muerto sin Cristo. Y muchos seguirán con sus corazones duros aún escuchando esto. No queriendo nada con el Creador, ni con el Redentor, ni con su Evangelio. El Señor no quiere que perezcas. Por eso ha dilatado, o sea, ha de alguna manera extendido el tiempo de su segunda venida para que tengas oportunidad, porque Él va a venir y en esa segunda venida se va a acabar la gracia y ya no habrá oportunidad. No la desaproveches, no la tires, no patees la bendición. El Señor nos ha encargado a nosotros, los que ya somos conversos, que oremos por ustedes, los que son inconversos, y que obviamente oremos porque Dios envíe más obreros para que podamos seguir compartiéndote el Evangelio de Cristo. Entonces estamos orando por ti que estás escuchando. Tal vez no estoy orando ahorita al principio
de cada inicio porque me lleva tiempo y se alarga mucho y las redes sociales no me permiten tener algo muy largo. Entonces trato de orar antes de tiempo. Estamos orando por ti para que el Señor obre en ti. Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán, está unida y el que no esté debe de unirse para servir a Dios y para servirte a ti. Entonces, deberíamos de dar gracias por esa misericordia de Dios que aún está latente. No desaproveches. Por favor, busca de Dios. Y para todos aquellos que ya son de Cristo, que son hermanos en Cristo, esta cita nos muestra que por esa misericordia que hemos recibido, ya no estamos destinados a la condenación. Ahora somos elegidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús y toda la gloria es para Dios, no es para nada de nosotros, porque Él lo hizo todo. Él era el Cordero sin mancha. Y por su gracia y por su gloria, ahora somos real sacerdocio. Ahora podemos venir en oración al trono de la gracia. Y también tenemos autoridad para resistir a lo que no agrada a Dios. Entonces ya no hay justificación. Somos afortunados. Somos realmente pueblo elegido. Pueblo elegido. Afortunados porque nos hace partícipes de su gloria. Porque dice que reinaremos en un tiempo postrero con Él, con el Señor Jesucristo. ¡Wow! O sea, no solo te salva, sino que ve cuántas bendiciones, hermosas bendiciones, privilegios que no merecemos. Por su misericordia, ahora somos nación santa. Antes que éramos lo vil y lo menospreciado del mundo. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Por Cristo ahora somos nación santa. Y debe verse la evidencia que somos una nación santa. La salvación, su evidencia es la santidad. Entonces debe verse en nosotros esa santidad, ese fruto en Cristo que estamos reflejando en un mundo caído, que están viendo la gloria de Dios por nosotros, por el Evangelio. Porque caminamos en el Evangelio. Porque vivimos el Evangelio. Somos pueblo adquirido por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y nosotros nos gozamos y nos deleitamos en las cosas del Señor, ya no en las cosas del mundo. ¿Qué pasa, pueblo adquirido? Somos pueblo que Dios compró en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos vamos a gozar en las cosas del mundo? Somos una comunidad que Él apartó. Nos santificó, nos apartó para Él, para su gloria, para llevar estas virtudes, esas excelencias, esta gloria. Entonces somos esa comunidad que va a trabajar en ello. Somos esa comunidad que se ama, que se denota ese amor en nuestras acciones. No se nota nada más en palabras, sino en hechos. Porque si no nos amamos como nación, como pueblo, como nación santa, como pueblo adquirido, como real sacerdocio, si no nos amamos en hechos, ¿cómo podemos decir que somos pueblo adquirido de Dios? El Señor Jesucristo, Él es el ejemplo supremo. Él demostró un tipo de amor nunca antes visto, un amor que debemos imitar, y fue en la cruz del Calvario. Fíjate bien, la cruz apunta en 4 direcciones, 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Y esa cruz está apuntando esas 4 direcciones. ¿Para qué crees? Para mostrar el amor del Señor. Que su amor es suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano. Que su amor es suficientemente largo para durar por toda la eternidad. Que su amor es suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador. Que su amor es suficientemente alto para llevarnos al cielo. Entonces esta es una nueva clase de amor, un amor que el mundo realmente nunca había visto hasta la obra del Señor Jesús en la cruz. Y así como nuestra comunión con Dios es medida por la obediencia a sus mandamientos, así nuestra comunión de Dios es medida por nuestro amor al pueblo de Dios. Si decimos que estamos en la luz, si decimos que somos pueblo adquirido por el mismo Señor Jesucristo, pero odiamos a nuestros hermanos, entonces nuestra comunión con Dios es falsa. Realmente no somos. Déjame decirte que hay
Y habrá hermanos cuya conducta y hábito son desagradables o inaceptables. Habrá hábitos que no son aprobados. Y esto va a suceder siempre. Pero lo que debemos comprender esto, pero lo que no es comprensible es que una persona que es nación santa, que es real sacerdocio, que es realmente luz, que es hijo de Dios, no debe de odiar a los creyentes. Esto solo revela que está en la oscuridad espiritual. Puede ser que no sea, o que se está apartando. Entonces, lo más seguro que te lleve a que veas que no eres pueblo adquirido de Dios. Pero, digo, puede ser que sí, pero eso solo el Señor y tú lo sabes. O sea, solo el Señor lo sabe y Él te lo va a mostrar. Entonces, el odio hacia los hermanos en la fe es una evidencia de que una persona no está viviendo en la luz. Que a lo mejor no tuvo la comunión con Dios porque no se convirtió a Dios. Entonces, en ese sentido hay algo que tenemos que recordar. Hay una oscuridad natural en el ser humano natural. Pero cuando ya eres de Cristo, cuando has adquirido esa nueva naturaleza en Cristo, esa justicia de Cristo, has sido salvado, el Espíritu Santo está en ti, esta comunión con Dios va a ser evidente. Y esa comunión con Dios se va a ver en el amor hacia los demás cristianos, e incluso hasta los que son más difíciles de amar. Así que si perdemos el amor, perdemos todo. Puede ser que veas cosas correctas en tu vida, puede ser que conozcas más de la palabra, puede ser que realmente estés caminando de alguna manera recta, pero si no hay amor, te estás engañando, porque no hay nada, no queda nada. Entonces debemos trabajar en este ministerio, debemos estar bien, debemos hacerlo todo con amor para no vivir engañados y al final ver que realmente estas cosas que estamos hablando nos tenían cegados. Estábamos viviendo en tinieblas, porque a veces tenemos rencores. El odio también puede esconderse o demostrarse con la indiferencia. Tú eres indiferente a alguien, hay un odio allá que estás, una raíz de amargura en tu corazón. El verdadero amor es como lo hemos palpado en Cristo Jesús. Entonces demos gracias a Dios, demos muchas gracias a Dios por darnos a su Hijo amado. Esa ofrenda preciosa y perfecta que nos hizo pueblo adquirido por Dios. Esa ofrenda hermosa y preciosa por la cual hemos sido rescatados y bendecidos grandemente para bendecir a otros. Espero que este mensaje toque tu corazón, tanto a ti, hermano en Cristo, como a ti, persona que no conoce al Señor, porque la gracia de Dios está siendo derramada. No dilates. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su Espíritu dio para
salvación.